Muy buenas tardes. Tranquilos, seré breve. Habéis venido a ver a Tomás. Pero al llegar me ha comentado Fernando Saavedra que hoy era la última de las aulas que vamos a tener antes ya del verano. Y entonces, pues bueno, era propio el tener un minuto para tener unas palabras para todas las personas que han estado aquí y, por supuesto, para nuestro ponente de hoy, para Tomás. Agradecer a don Luis de la Vega, fundador de estas aulas, la presencia hoy en el día de hoy. Y sobre todo hoy estarán conmigo que las personas que han estado aquí, todas ellas de forma altruista, pues cada sesión ha sido un regalo. Siempre me gusta decir que vivimos en el templo de la belleza y que Aranjuez no fue algo creado de la nada o de algo casual, sino que está diseñado a conciencia. Es decir, el diseño de Aranjuez se ha creado para disfrutar y para hacer ese homenaje, como decía, a la belleza. Pero ¿qué nos pasa? Que hay tanto por ver y hay tanto desconocido que muchas veces podemos andar en nuestro día a día, salimos de casa, al trabajo, a comprar, a nuestros planes, y se nos puede pasar desapercibido que esa esquina pues era un palacio, que en esa otra esquina pasó tal hecho histórico. Es decir, tenemos tanta historia, tenemos tanta vida en cada rincón de nuestra ciudad, que nos vengan aquí las personas que hemos tenido en las aulas para darnos esa información, para recordárnoslo y para sacarnos el porqué de cada hecho de belleza de nuestra ciudad, que la verdad que es un auténtico regalo. Hoy tenemos aquí a Tomás y de verdad, Tomás, te quiero agradecer todo tu trabajo que haces diariamente de estudio y un estudio que no te lo quedas para ti, sino que nos lo regalas a los demás. Por lo tanto, Tomás, decir que hoy nos vas a regalar un relato de belleza, que es un relato de Aranjuez. En nombre de todos los ribereños, querido Tomás, como decía, darte muchas gracias y sobre todo animarte a que sigas estudiando, a que sigas teniendo esa curiosidad, porque tu curiosidad va a seguir siendo un regalo para nosotros. Quiero aquí recuperar el otro día unas palabras que decía el cronista oficial Miguel Puerta Pérez, que fue cronista del año 1977 a 1981, y decía: por algo los reyes eligieron Aranjuez para sitio de recreo, porque Dios nos regaló tupidas frondas, aguas abundantes, infinitas flores, música de pájaros, aires perfumados, paz y belleza. Yo no opino nada, ya lo hizo él todo. Qué suerte tenemos de ser ribereños, qué suerte tenemos de ser de Aranjuez y qué suerte tenemos que personas como Tomás nos sigan recordando que vivimos en el templo de la belleza. Muchas gracias. Vamos a hacer entrega ahora a Tomás de un obsequio. Vente aquí. Le doy el obsequio, le damos un aplauso fuerte a Tomás. Y, presidente, voy a salir por la puerta grande.
Bien, creo que está correcto el volumen, la voz, todo bien. Señor alcalde, señora concejala, amigos, público presente, bienvenidos, gracias por su asistencia a esta última aula, como ha dicho el señor alcalde, del curso correspondiente a 2024-2025 de este aula abierta. Corresponde hoy hablar de Sotomayor como una idea ilustrada. Sotomayor, entiendo que todos lo conocen, es una finca, ya saben, situada al este de nuestra población, al término municipal, con una extensión de aproximadamente 1.378 hectáreas, que si bien es verdad que existen vestigios, existen todavía edificaciones, elementos muy anteriores a esta época ilustrada, estamos hablando, por tanto, del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, no es menos cierto que es durante esta época, coincidiendo con el reinado de Carlos III, cuando la finca de Sotomayor va a adquirir su máximo esplendor. ¿Y esto por qué va a ser? Pues va a ser sencillamente porque en España va a reinar un rey que tiene la fortuna de vivir en una época en donde en Europa, también en España, se había desarrollado una idea, un modelo nuevo, que ha pasado a la historia con el nombre de la Ilustración. Es de esta manera como podemos justificar que la finca de Sotomayor, en el siglo XVIII, fuese una finca que destacase. Hasta entonces, bueno, pues se cultivaba, digamos, lo mínimo, lo imprescindible para comer. A partir de esa época, con unas ideas nuevas, innovadoras, Carlos III va a hacer una transformación total del sistema agropecuario y, por otro lado, entendiendo lo que era la Ilustración, también podemos conocer mejor o saber mejor por qué a Carlos III se le califica como, si no el mejor rey, pues el mejor rey, ¿no? Por la cantidad de innovaciones, con la cantidad de cosas que introdujo en el Estado. Entiendo que es necesario, pues, hablar primero, una primera parte, sobre ese movimiento que fue la Ilustración para entender después todo lo demás, ¿no? Bien. En el año 1596, en Francia, va a nacer un personaje, castellanizo el nombre, René Descartes, Renato Descartes, ¿no? En realidad, como se llamaba. Esta persona, en la madurez de su vida, pues llegó a ser un gran matemático, un gran físico y un gran filósofo. A él se debe la introducción de un nuevo modelo de pensamiento basado en el uso de la razón. Es decir, en aplicar el razonamiento, aplicar el raciocinio, poner en marcha esa parte cognitiva, ¿verdad?, que todos los seres humanos tenemos, unos en mayor proporción, otros en menor proporción, pero que todos tenemos, ¿no? Cogito ergo sum, pienso luego existo, ¿no? Una de las frases que se le achacan a este señor Descartes. Heredero de esa filosofía, de esa forma nueva de pensamiento, fue este señor Spinoza, otro filósofo ya metidos dentro del siglo XVII, este judío sefardita con ancestros en la burgalesa villa de Espinosa de los Monteros, pero que debido al decreto de expulsión de los judíos que los reyes decretan en el año 1947, tuvieron que irse de España, se establecieron en Holanda y allí es donde nació este señor, Spinoza. Y ya dentro del siglo XVIII, personajes de la talla de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Bacon, Kant, etcétera, fueron los que finalmente dieron y conformaron esta idea, este modelo de ilustración. Pero yo les he podido inducir a la confusión, ¿verdad?, cuando digo que Descartes fue el introductor de un nuevo modelo de pensamiento basado en el uso de la razón. Pues claro, inmediatamente la pregunta que viene es obvia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que hasta que no llegó Descartes la gente no hacía uso de la razón? No, no, no es eso. Evidentemente el ser humano siempre ha hecho uso de la razón.
Hoy somos lo que somos, hemos evolucionado gracias precisamente a ese uso de la razón, ¿no? El famoso lema del barón de Coubertin, aquello de más largo, más alto, más rápido, es aplicable a todos y cada una de las facetas del ser humano, no solamente al deportivo. ¿Dónde está entonces la peculiaridad de ese modelo nuevo de pensamiento basado en el uso de la razón? Pues la peculiaridad está que Descartes lo que hizo fue aplicarlo, digamos, a los temas sociales de la época. ¿Y por qué? Pues porque era una época en la que había un desequilibrio social tremendo, tremendo. ¿Cómo estaba constituida la sociedad? Pues la sociedad estaba constituida básicamente por tres grupos. Un grupo lo constituían los nobles, la aristocracia. Otro grupo lo constituía el clero y un tercer grupo, el denominado los comunes, lo constituían pues artesanos, labradores y lo que entonces se conocía como burgueses, ¿no? Los que habitaban en los burgos, en las ciudades. Los miembros que pertenecían a los dos primeros grupos mencionados, es decir, a la nobleza y al clero, eran los únicos que podían aspirar a ocupar cargos en la administración del Estado y no pagaban impuestos. Mientras que el tercer grupo, el de los comunes, que dicho sea de paso era muchísimo más numeroso que la suma de los dos primeros, no podían ocupar ningún cargo en la estructura del Estado y además estaban obligados a mantener dichas estructuras con sus impuestos. Bueno, pues esto a Descartes le sorprendía muchísimo. ¿Cómo puede ser que año y otro año y siglo y otro siglo, y esto siempre es así, cómo puede ser que nada se haga? Esto no me entra en la cabeza, ¿no? Hay que decir previamente que el uso de la razón, es decir, esa situación en la que uno se encuentra con un problema y lo tiene que resolver, consta de 4 fases. Eso nos ha ocurrido y nos ocurre cada día a cada uno de nosotros, ¿no? En primer lugar, tienes que tener un hecho fehaciente, un hecho concreto, un hecho demostrado. Es decir, bueno, yo con mi, no sé, formación científica, a mí me enseñaron en la facultad que había que beber en fuentes y no en charcos. Es decir, primero tener un hecho contrastado, seguro, fijo. Una vez que lo tienes, el segundo paso consiste en estudiarlo, en analizarlo. Una vez que has finalizado su estudio y análisis, pues lo que tienes que sacar son unas conclusiones y con esas conclusiones, en un cuarto paso, actuar, ¿no? Bueno, pues Descartes tenía ya ese primer paso dado. Descartes ya tenía una situación totalmente desequilibrada y pues no se explicaba cómo nadie hacía nada por revertirla. Nadie hacía nada, pues bueno, por lo menos vamos a ver si mejoramos un poquito. Aquello estaba todo totalmente quieto, inmóvil. Bueno, pues él comienza la segunda fase, comienza el estudio, el análisis y se encuentra con una serie de documentos que los escolásticos venían elaborando ya desde el siglo. Los escolásticos se establecen en casi todos los estados europeos, en España también, a partir del siglo IX. Los escolásticos, como su nombre indica, pues era una escuela cuyos miembros, digamos que se dedicaban a, digamos, dar un sentido religioso a todos los acontecimientos paganos, siempre basándose en las Sagradas Escrituras. Para los escolásticos lo que prevalecía lógicamente era la fe por encima del uso de la razón, cosa que después van a revertir los ilustrados porque va a ser el uso de la razón por encima de la fe. Bueno, pues en uno de estos documentos, decir que los escolásticos, quizá el escolástico más conocido por todos, pues es este siciliano de la Orden de los Dominicos, Tomás de Aquino, persona que dejó creada una escuela tomista y sucesores pues fueron, no sé, Tomás de Vitoria, San Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera. Bien, pues en uno de estos documentos, y siguiendo la teoría del Translatio Imperii, el Translatio Imperii era una teoría mediante la cual, pues, digamos, los imperios, ¿verdad?, se sucedían, se moría uno que lo mandaba, pues ese imperio continuaba. Pues él se encuentra una serie de documentos en las que los escolásticos lo que van a hacer va a ser
digamos, justificar la existencia del rey, la existencia de un rey. ¿Qué es lo que decían esos documentos? Bueno, pues trato de explicarlo de manera coloquial y rápida, ¿no? Vamos a ver, Dios crea el mundo y en un momento determinado pues crea a las personas, ¿verdad? Como todos sabemos, les da una serie de mandatos, de consejos, entre ellos el que interesa ahora, creced y multiplicaos, ¿no? Bueno, obedientes a la palabra de Dios, pues crecen y se multiplican. Y hay un momento en el que se constituye una primera comunidad, ¿verdad? Un primer núcleo de personas. Claro, Dios en su conocimiento todopoderoso sabe que, puesto que a todos les había creado con los mismos poderes, aquello podía ser una causa de problemas, de gobernanza. Si todos mandamos lo mismo, ¿verdad?, pues el señor alcalde pues no sería necesario, pero claro, alguien tiene que decir cómo hay que hacer, dónde hay que ir, dónde no hay que ir. Bueno, pues para salvar esta tesitura, Dios lo que hace es que inspira una fórmula a todas esas personas que constituían ese primer núcleo, y la fórmula consistía en que cada uno de ellos se desprendiese de una pequeña parte de sus poderes y se los cediese a una única persona. Esa única persona, además de sus poderes intrínsecos, va a tener la suma de todos los poderes que le han dado, con lo cual pues va a ser el que va a regir, va a ser el rey. Bien, pues así queda constituida la teoría de la existencia del rey. Al estudiar estos documentos, Descartes ve muy claro una vinculación del rey con Dios. Dios no ha creado al rey, pero ha participado en su creación. Hay una vinculación. Y además justifica esa inanición que había por parte de aquellas personas de no hacer nada por modificar aquella sociedad, porque gracias a esa vinculación del rey con Dios, si yo le digo al rey que esto está mal, que tiene que hacer las cosas mejor, que no sabe, que tal, es que de una manera directa se lo estoy diciendo también a Dios. Y ahora hay que anteponer el temor a Dios, que siempre se ha tenido. Yo creo que aquí no hay persona que en algún momento no le haya inspirado, ¿no?, en, no sé, una catequesis o no sé, aquello de ser temerosos de Dios. Bueno, pues no, yo no puedo ser temeroso de Dios. Hay que tener un poquito de empatía para entender esto, hay que tratar de ponerse un poco en la mentalidad de aquellas gentes, ¿no?, bueno, pues en su nivel cultural, etcétera, etcétera. Pues no, yo no me puedo rebelar contra el rey. Y eso era algo que los ciudadanos tenían que tener presente de manera continuada. Transcurriendo en un momento determinado de la historia, esa frescura de la vinculación del rey con Dios lo hacen de una manera muy curiosa. Yo esto cuando lo estudié la verdad es que me resultó, y no sé, le di un aplauso al que se le ocurrió. Bueno, pues la manera de vincular al rey con Dios de manera permanente era mediante el uso de las monedas de curso legal. Bueno, tarde o temprano caían en manos de alguien, pasaba por todos los hogares y era una manera de recordarlo. ¿Por qué? Mire, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos una moneda de Felipe IV, tiene ahí los 4 palotes y dice rey de España y lo veo aquí mejor, España y Indias. Y aquí aparecen unas siglas, una D y una G. ¿Y esto qué significa? Pues eso significa Dei Gratiae, a Dios gracias. De manera que tenemos el texto completo, Felipe IV, rey de España y de las Indias, a Dios gracias. Otra moneda de la época de Carlos III. Exactamente, pues aquí nos encontramos el Dei Gratiae. Estas monedas, hasta el año 1000, bueno, me meto brevemente un poquito en el mundo de la numismática. Hasta el año 1772, estas monedas se denominan monedas de busto, monedas de busto. Hasta el año 1772 no era obligatorio que figurase el busto del rey en las monedas.
Pero en el año 1772 Carlos III firma una pragmática mediante la cual a partir de ese momento sí que figura. Y en España durante todas las épocas monárquicas ha aparecido el perfil del rey, exceptuando lógicamente el euro, pues al tratarse de una moneda internacional, pues evidentemente ya no. Esta es, bueno, lógicamente hay cosas curiosas y como cosas curiosas, pues he puesto esta que la tengo muy mal conservada, como se ve ahí. Perdón. Me ha caído agua y está fresquita. Bueno, esto es una moneda, como pueden ver, del año 1809 y es una moneda de José I, Napoleón Bonaparte. Y aparece el Dei Gratiae. Pero hombre, ¿esto cómo puede ser? Si los escolásticos, cuando según su teoría eligen a ese primer rey nombrado, cuando le han dado cada uno un poquito de sus poderes y demás, ese primer rey puso una serie de condiciones y las condiciones que puso fue, por ejemplo, que él era el único que podía nombrar al siguiente rey. Un rey tenía que nombrar a otro rey. No podía ser de otra manera. ¿Cómo puede ser esto? Si a este señor le nombró un emperador que era su hermano. Bueno, pues aquí lo que hay que buscar es un poco lo zorro que era Napoleón, ¿no? Dada la ignorancia, pues la preparación del pueblo aquel español de aquella época. Bueno, pues yo hago una moneda, lo pongo exactamente igual por la gracia de Dios y esto se lo tragan y aquí no ha pasado nada, esto sigue como siempre, no hay ningún problema. Aquí hay que buscar al Napoleón. Esta de Isabel II, esta señora como era tan espléndida y no se cortaba de nada, pues aquí ya nada, Isabel II por la gracia de Dios, aquí ya no siglas, es decir, la vinculación que ha existido siempre ha sido, gracias a estas monedas, refrescada la memoria de manera permanente. En esta moneda de Amadeo I dice rey de España y no aparece el Dei Gratiae. Claro, si es que a este le nombraron Serrano, Topete y Prim, ¿no? Tampoco fue por un rey. Bueno, otra de Alfonso XIII, la República, por supuesto, nada. Y aquí, y ya con esto terminamos, he puesto esta moneda porque la recordarán muchos de ustedes, no es una cosa excepcional, aparecen los dos reyes, no es normal. Y no aparece el Dei Gratiae. ¿Y esto por qué? Pues porque, como ven, está acuñada en el año 2001. Y desde el año 1978 tenemos aprobada una Constitución en cuyo artículo 16 el Estado español se declara como Estado aconfesional. Es decir, ninguna religión puede prevalecer por encima de otras. Son reyes constitucionales, lógicamente tienen que respetar la Constitución, con lo cual el Dei Gratiae, pues evidentemente no procedía. Bien, pues Descartes tiene ya muy claro el origen, tiene muy claro el problema, por qué aquello no se mueve, por esa vinculación del rey con Dios. Y lo que hay que hacer ahora es pasar a la tercera fase, que es la de obtención de conclusiones, ¿no? Bueno, esto que he puesto aquí lo pongo como cosa curiosa. Esto no se corresponde a ningún texto escrito por los ni escolásticos ni neoescolásticos. Esto es un texto que apareció en un periódico de tirada nacional el 5 de agosto de 2020. Se ve que la escuela escolástica tiene todavía sus raíces. Bien, hay que mover aquello, hay que hacer cosas, esto no puede seguir así. Y aquí, digamos, vamos a empezar a hablar ya de los ilustrados, porque ya estamos metidos en el siglo XVIII. Fíjese que Descartes empieza a elaborar esta teoría, pues, digamos, en el primer tercio del siglo XVII. Nos vamos a meter a mediados del siglo XVIII, es decir, es algo que fue muy lento, pues por razones lógicas, por razones obvias, ¿no? Y un aspecto que se va a mover va a ser, por ejemplo, el económico. Hasta entonces,
el rey era el que ponía el precio a las cosas, ponía el precio a las cosechas y demás. Esto no les parecía bien, ¿no? Cuando las cosas van muy bien, este señor va a ganar mucho dinero, y cuando las cosas van mal, los demás somos los que tenemos que pagar las pérdidas, ¿no? Entonces, lo que establecen es, mire, el precio de las cosas va a depender de lo que yo tenga y de lo que ustedes me pidan. Es decir, estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda, cosa que es actual hoy en día, ¿verdad? Además va a aparecer el considerado primer economista, ¿no? Adam Smith, este señor que no me resistí a hacerle esta foto. Esto es la milla de oro de la ciudad de Edimburgo. Él es escocés, que entre muchas cosas positivas que aporta la economía, lo que va a hacer va a ser una nueva definición, dar una nueva definición a lo que era el capital, ¿no? El capital hasta entonces se consideraba pues, el dinero que uno tenía. Tengo 1.000 reales, pues tu capital es 1.000 reales. Bueno, Adam Smith dice que capital se debe considerar todo bien de producción ya producido y que sirva para producir. Es decir, que si yo además de los 1.000 reales pues tengo un martillo y un serrucho, por ejemplo, pues como ese martillo y ese serrucho cumplen los preceptos, sirven para hacer mesas, sirven para... pues mi capital van a ser los 1.000 reales que yo tenga más el precio que se le dé a ese serrucho y a ese martillo. Cuando nosotros hoy en día vemos, por ejemplo, una entidad bancaria, capital social de la entidad bancaria, un número así, bueno, eso no hay quien lo lea, ¿no? Uy, qué bien, qué banco tengo, cuánto dinero tiene. No, si pensamos así estamos equivocados. Esa cifra que figura es la suma del dinero cash que pueda tener en su caja fuerte, más el valor de los lapiceros, los folios, las sillas, los inmuebles, las mesas, ordenadores, los coches, es decir, todo lo que sirve para producir. Bueno, pues con estas ideas, lógicamente, se revoluciona el mundo de la economía. También se va a revolucionar el mundo de la tecnología, ¿no? En la tecnología también va a aparecer un escocés, el señor Watt, W-A-T-T, persona que años después, en su honor, le dieron nombre a una unidad de potencia como es el vatio. Y este señor lo que va a hacer va a ser que va a introducir por primera vez el vapor como fuerza motriz. Es decir, si hasta entonces, por ejemplo, un zapatero, cuando hacía un par de zapatos, tenía que cortar con su cuchilla las suelas de una en una, bueno, pues un ingenio que tuviese acopladas 10 cuchillas, por ejemplo, y que fuese movido por ese vapor de agua, sería capaz de cortar esas 10 suelas en la misma unidad de tiempo. Aquello va a ser, lógicamente, una revolución. Qué duda cabe que estos primeros ingenios pues, se van perfeccionando, ¿verdad? Y junto con las ideas de Adam Smith, pues van a dar lugar, años después, a lo que fueron las revoluciones industriales, bueno, con sus ventajas, lógicamente, sus aspectos positivos y negativos, como siempre, ¿no? Y en el mundo de la ciencia también va a haber una convulsión tremenda, van a desaparecer los alquimistas, aquellas personas que con una fe tremenda buscaban la piedra filosofal, ¿no? O sea, que decían que poniéndola en contacto con cualquier objeto lo convertía en oro, ya había que tener fe. Y van a empezar a aparecer los químicos, entre ellos el considerado gran maestro, este señor que tenemos aquí, que es Lavoisier. Lavoisier hizo muchas cosas, de hecho, pues es el padre de la química moderna, ¿no? Entre ellas la elaboración de la ley de equilibrio de masas, ¿no? Eso que la materia ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿no? Un gran precepto que los químicos pues, hemos trabajado a lo largo de toda la vida. Y son tantas las cosas que durante ese siglo XVIII, en el aspecto económico, en el aspecto tecnológico, científico, artístico, estamos en una época en la que el barroco comienza ya a desaparecer en vías del neoclasicismo, pues a alguien se le ocurre la idea de juntarlas todas en un librito y es cuando va a aparecer la enciclopedia, ¿no? ese compendio de conocimientos. Y en el campo de la religión, pues también se van a mover cosas y va a aparecer una idea nueva que es el laicismo. ¿Qué es el laicismo?
Pues el laicismo es una teoría mediante la cual a Dios se le asigna únicamente todo aquello sobrenatural, todo aquello que el hombre, pensamiento del hombre, no tiene explicación para ello, y todo lo demás va a depender de las personas, incluida la propia naturaleza. Algo que en el siglo XVI, pues esto sería anatema, ¿no? La naturaleza es de Dios, no toques la naturaleza. Si Dios ha querido que esto esté lleno de pinchos, esto tiene que estar lleno de pinchos, no lo toques. Bueno, pues en el mundo de la religión también. Y por supuesto, también se mueven cimientos en el mundo de la política. Los reyes hasta entonces eran reyes absolutistas. Ellos dictaban, ellos sentenciaban, hacían leyes, quitaban, otorgaban. Y claro, los ilustrados dicen que esto no puede ser, que los problemas están donde están. Bueno, problemas hay en todos los lados, hay en los palacios, en todos los lados. Pero los principales problemas, lo de comer cada día, en fin, lo de tener una vida, una dignidad, estaban en otros sitios. Y esas gentes tenían que decir algo, esas gentes tenían que participar. Y lo que hacen los ilustrados, sencillamente, pues es decir que ese rey absolutista se desprenda de una parte de su poder, el legislativo, y que pase, lógicamente, a manos de los ciudadanos. Esto aquí en España no va a ocurrir hasta que no se aprueba la Constitución española en 1812, ¿no? Entonces dejan de ser súbditos y con esta condición pasan a ser ya a ser ciudadanos. Bien, pues todas estas cosas hay países, ¿verdad?, que las ponen en marcha rápidamente y llegan a unos extremos, como por ejemplo ocurrió en Francia, cuyo resultado final fue la Revolución Francesa, con sus aspectos, digo nuevamente, positivos y negativos. Otro resultado de la Ilustración fue también la independencia de Norteamérica. Pero hubo países que dijeron, entre ellos, por ejemplo, Prusia, Federico II, Catalina de Rusia, José de Portugal, Austria y nuestro Carlos III en España, que dijeron, sí, mira, que muy bien, que la economía, la tecnología, la ciencia, que bien, que son cosas que bien, que sirven para generar bienestar, para generar economía, tal, pero a mí la religión y la política ni tocarla. Yo sigo siendo un rey apostólico, católico y romano y, por supuesto, yo voy a seguir siendo un rey absolutista. En todo lo demás, de acuerdo, ningún problema, pero en esos dos aspectos, ni tocarlos. Bueno, pues esto es lo que se conoce y ha pasado a la historia con el nombre de despotismo ilustrado. Es decir, nuestro Carlos III no fue un monarca ilustrado, totalmente ilustrado, puesto que esos dos aspectos de los 4 que la Ilustración había trabajado en bloque, hubo 2 de ellos, como digo, la religión y la política, que dijo que de eso nada, ¿no? Bueno, pues ya tenemos a un rey que ha tenido una experiencia de reinado en Nápoles durante 25 años y que en Nápoles él ya, digamos, ha absorbido esa parte de esa ilustración, de ese despotismo ilustrado, y que él ha cogido ya una experiencia, ¿no? Y cuando viene a España, pues va a introducir todas esas modernidades, va a introducir toda esa tecnología, todo ese nuevo sistema económico, y es por lo que, bueno, pues se comienza a considerar al rey Carlos III pues como un buen rey, hacía cosas que los demás no habían hecho. Carlos III fue el primer rey que comenzó a modernizar nuestro país, ¿no? Y en Aranjuez, ¿qué es lo que va a hacer Carlos III en Aranjuez? Pues aplicando esas ideas, lo que va a hacer es, sin olvidarse totalmente, digamos, del aspecto industrial, porque, por ejemplo, en la Casa de Vacas se instala una pequeña fábrica de seda, ¿no? Después existió también una fábrica de jabón, en fin. Pero bueno, digamos que son temas menores. Él, en Aranjuez, donde se va a volcar, va a ser en el tema agropecuario. De Aranjuez va a hacer un modelo de agricultura que contrastaba con, digamos, la agricultura clásica, que únicamente servía pues, para producir y nada más, y él lo que va a hacer va a ser introducir, por ejemplo, la investigación.
Claudio y Esteban Botelú, tío y sobrino, tienen un libro escrito, el Tratado de bueno, tienen dos, Tratado de las Huertas y el Tratado de las Flores. Pero bueno, en el Tratado de las Huertas, por ejemplo, podemos ver cómo en un momento determinado pues se llegaron a cultivar hasta, creo recordar que son 18 tipos distintos de lechugas y 6 tipos distintos de patatas y no sé cuántos de berenjena. Es decir, él va más allá, establece una investigación y con esa investigación, lógicamente, lo que está originando pues, es un desarrollo de todos aquellos alimentos. Si yo tengo la posibilidad de cultivar 10 tipos distintos, evidentemente va a haber uno que va a tener más rendimiento que otro, bueno, pues voy a mejorar este rendimiento cultivando aquello que me dé más beneficios, ¿no? En Aranjuez se va a volcar, como digo, en el aspecto agropecuario. Los ejemplos que tenemos, pues, por ejemplo, la Flamenca, ¿no? Uno de ellos, Villamejor, el Cortijo y Sotomayor. El Cortijo no lo toco porque para eso tenemos a nuestra magnífica Josefina, que sabe absolutamente todo del Cortijo, y he querido, bueno, pues con Sotomayor poner este ejemplo de cómo se trasladan todas estas ideas y adquiere ese esplendor que llegó a tener. Bien, es verdad que, como decía al principio, en Sotomayor existían una serie de infraestructuras con anterioridad. La presa famosa que manda a construir Carlos I, año 1535, una presa que lo que hacen en realidad es elevar el nivel con el fin de retener más agua y abrir a ambos lados pues, unos cauces por donde ese agua va a transcurrir y va a llegar, lógicamente, a sitios alejados del río para poder cultivar. Bueno, esto era cuando la presa estaba haciéndose hace ya unos cuantos años. Aquí la tenemos ya. Ese primer CAZ, cuando se levanta, aproximadamente el año 1535, perdón, era un CAZ de tierra. Era, como diría Gila, una cacera a lo bestia, ¿no? Bueno, pues era una cacera más grande de lo habitual. ¿Y qué ocurre cuando nosotros hacemos transcurrir agua por una cacera de tierra? Pues que tenemos una pérdida de carga tremenda, ¿no? Ese agua pues, difícilmente va a llegar a una distancia. ¿Qué es lo que hace Carlos III? Aplicando todos esos conceptos modernistas que tiene. Pues sencillamente él entiende que, aunque en aquella época no había escasez de agua, un agua mucho más abundante y por supuesto de mucha mejor calidad que la actual, lo que va a hacer va a ser aprovechar ese recurso hídrico, forrando, es el primero que impermeabiliza de alguna manera el CAZ, de manera rudimentaria, con ladrillo. Después ha tenido, lógicamente, otras impermeabilizaciones que han mejorado, pero de esta manera lo que hace Carlos III es que consigue llevar el agua mucho más lejos y, por lo tanto, aumentar el número de hectáreas de regadío. Pues siempre el regadío va a ser más productivo que el secano. El CAZ de las Aves, bueno, todo lo conocen, tiene sus desaguadores que van, esto es de la parte del cementerio, creo recordar. Hay zonas en las que parece, bueno, esto llega aproximadamente hasta unos 17 kilómetros de Toledo. Finalmente las aguas sobrantes pues van a parar al río Tajo, ¿no? Otra infraestructura que es, bueno, no infraestructura, porque en realidad todos sabemos lo que es la pavera, ¿verdad? Bueno, pues la pavera era una zona en donde criaban pavos, así de claro. Pavos que servían para las mesas reales, ¿verdad? Pero claro, aquellos pavos se criaban en una zona abierta en donde el peligro de rapaces y depredadores, bueno, pues difícil de controlar, pues donde han puesto los huevos, etcétera, etcétera. Bueno, pues este señor, con estas ideas, con el fin de racionalizar esa producción y tener pues muy claro cuántos huevos se ponen, cuántos pavos salen, lo que hace es que va a construir
a ver si soy capaz de… Lo veo por aquí, a ver, ahí pone Casa de Abel, ¿no? Casa de Abel, ¿verdad? Casa de Abel, lo están viendo. Bueno, pues lo que hace es que va a construir una casa, va a construir un corral, va a construir con el fin de estabular, bueno, pues todas aquellas aves y aumentar el rendimiento. Esta es una idea que ahora, pues lógicamente nos parece, ¿cómo no? Pues, que esto es elemental. Hombre, es que hay que irse allí, que hay que irse a esa época y a ver cuántas granjas había. No había granjas, se criaba todo a la intemperie. Bueno, pues este señor, con el fin de racionalizar, aumentar la producción, mejorar la calidad de los productos, pues hace esa casa de aves. De esa casa de aves, yo por más que he buscado, intentado, no he encontrado absolutamente ningún resto de nada. Está desaparecida. Y dado que ese caz, ¿verdad?, que partía del embocador de la margen izquierda, como pasa cerca del Caz de las Aves, pues comienza a adquirir el nombre de la Casa de las Aves y de ahí que se llame Caz de las Aves. De la misma manera que la carretera que va desde lo que hoy se conoce como la rotonda, ¿verdad? Esto sería el famoso Cortao, que es el Rincón de Maudas. Está en la calle, que es también que llega hasta Sotomayor, que es la calle de las Aves. Todo adquiere el nombre como consecuencia de la Casa de las Aves que se instala en esta zona. Bien, digamos que el producto estrella en Sotomayor, por supuesto que es la Casa de la Monta, ¿no? Pero la Casa de la Monta tiene también sus antecedentes. Según nos cuenta Quindós, pues ya en el siglo XIV existían cabezas de ganado, ¿no?, que pertenecían pues al arzobispo de Córdoba, en fin, a muchos sitios. Incluso en el siglo XVI, cuando es declarado bosque real, Felipe II ya introduce también cría caballar. Durante el siglo XVII se va a continuar con esta costumbre y con la llegada de los Borbones, pues es cuando, digamos, aquello va a empezar a florecer, ¿no? Fernando VI ya había hecho un intento de levantar un edificio con el fin de albergar, porque les decía cuando comentábamos la Casa de Aves, que bueno, que no existían, que las granjas pues eran al aire y allí los caballos pues no tenían instalaciones ninguna. Fernando VI es el primero que tiene idea pero no le da tiempo a hacer las cosas, llega su hermanastro, Carlos III, y entonces es el que definitivamente se va a meter en la Casa de la Monta, va a construir un edificio que, según nos cuenta Quindós, se lo manda a construir en el año 1761 a Jaime Marquet, y según nos cuenta Quindós, dice que el edificio será el más suntuoso que hay en Aranjuez, construido con piedra de colmenar y ladrillo gramil raspado a la italiana, para el uso de la monta, con buenas cuadras para los caballos padres, de bóvedas con columnas de la misma piedra muy anchas y suntuosas, patios grandes, habitaciones y todas las comodidades necesarias. Es decir, se estaba haciendo ya un proyecto serio, un proyecto con el fin de que aquellos productos, lógicamente, pues se criasen en condiciones y con ello aumentar el rendimiento, ¿no? Hay que comentar que durante esta época no era fácil trabajar en Aranjuez. Primero porque era tal la cantidad de cosas que se estaban haciendo al mismo tiempo, la Casa de la Monta, el Puente Largo, las dos salas de Palacio, la Casa de Infantes, que no había gente, todo el mundo se queja. Si vamos a estudiar el Puente Largo, Viedma se queja de que necesito gente, que solo tengo a 500 personas aquí trabajando, que yo necesito más. Si te vas a otro lado, a Palacio, pues exactamente lo mismo, Sabatini quejándose que no. Claro, es que había un problema muy gordo y el problema eran las fiebres tercianas. Es que el paludismo en Aranjuez era endémico. Es que el propio Jaime Marquet enferma. Lo mismo que le ocurrió a Santiago Bonavía y a Juan de Herrera. Enfermaron todos, pues el tiempo que estaban en Aranjuez, bueno, pues todos sabemos, los mosquitos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, había unas bajas tremendas.
y se dio la circunstancia de que se plantaron. O sea, quizá probablemente la primera huelga que existe en Aranjuez, pues pudo haber sido durante la construcción de la Casa de la Monta. Pues llegó un momento en que los que estaban trabajando dijeron pues que no, que aquí, que no podemos, que se necesita más gente, que en estas condiciones no se trabaja. De hecho, la Casa de la Monta se tarda unos 7 años en construirse. Tengan en cuenta que las 2 salas de Palacio apenas se tardaron 3 años en hacer. O sea que probablemente, no lo sé, es algo que no he estudiado, no me he metido en este tema, pero por las fechas y demás, si no la primera, puede ser una de las primeras huelgas que se realizaron en Aranjuez, ¿no? Este es uno de los planos originales. La entrada sería esta, por aquí estaría el CAF, por aquí pasaría el CAF, esta sería la entrada. Y aquí tendríamos pues las cuadras, tal. Esto sería la zona de caballos napolitanos con su pozo, y los caballos españoles en esta otra zona con su pozo también. Cada raza tenía, supongo que el agua es el mismo porque tendría el mismo acuífero, no están muy separados, pero bueno, cada cuadra pues tenía su pozo correspondiente. Todo lo demás pues son instalaciones para pues los yegüeros, personal que trabajaba, almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una fotografía del año 1906 y la he puesto porque aquí vemos el pretil el puente que mandan a hacer también para salvar, lógicamente, el Cá de las Aves que pasa por aquí abajo. Y curiosamente era una cosa muy sencillita comparado con el aspecto que tiene actualmente, ¿no? Es decir, que estas columnas evidentemente no son originales ni muchísimo menos, como estamos viendo en el año 1906, únicamente era un pretil de lo más corriente, de lo más de piedra de colmenar y no tenía ningún... En este plano estamos viendo que ya hay una serie de edificaciones anexas, ¿verdad?, que no forman el conjunto de la Casa de la Monta. Y aquí estamos viendo una construcción que en el álbum guía de 1902 es esto que aparece aquí. ¿Y qué es esto que aparece aquí y por qué aparece aquí? Pues eso aparece ahí porque, el Sotomayor pues ya tiene caballos, lógicamente hay que preparar pastos, hay un movimiento, ¿verdad?, hay gente trabajando. Y ocurre que en una de las muchísimas riadas que inexorablemente pues, ocurrían todos los años, se desborda el río, el nivel sobrepasa el malecón de Solera, con lo cual pues, allí no hay manera de salir y se quedan aislados. Todos los que vivían ahí quedaron aislados. Y claro, permanecen así como 2 semanas, 3 semanas, porque no es solamente el agua, es que el agua cuando se retira, pues deja todo el légamo, ¿verdad?, el barro y demás, y aquello no podía ser. ¿Cómo iban a estar 3 semanas sin poder acudir a los oficios religiosos? Esto había que solucionarlo de alguna manera, y la manera de solucionarlo fue construir esta capilla que vemos aquí. Esto era una capilla sencillita, a 2 aguas, vertiente a 2 aguas, no muy grande, y la construye Santiago Bonavía. De esta capilla lo que queda es esto, ahí era donde estaba, y rebuscando, pues ahí me encontré pues, con algunos restos, ¿verdad?, de la cimentación. Aquí tenemos un trocito que parece más grande, pero es todo lo que hay. Esa capilla tiene una historia, bueno, voy a tratar de no contar muchas historias porque si no estamos aquí hasta el día de Navidad. Es una capilla que durante la Primera República deja de ser capilla y lo convierten en almacén, ¿no? Después vuelve a ser otra vez capilla, vuelve de nuevo a ser almacén, tal. Bueno, en el año 1954, creo recordar,
se rehabilita nuevamente y incluso se celebran bodas y comuniones en esta capilla. Pero en el año 68 aquello era ya un almacén de aperos de labranza y demás, y se decide derribarla, ¿no? Esa capilla que hemos visto en primera instancia se dedica a San Ildefonso, pero rápidamente pasa bajo la advocación de San Marcos. En el año 1968 se derriba la capilla y justo ese año, en el frontón de la iglesia del Cortijo, que es este que estábamos viendo aquí, aquí había un reloj que, puesto que las campanadas molestaban mucho a los vecinos y sobre todo en verano, ¿verdad? Pues pum, 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 que me tengo que levantar a las 5 a ir a recoger espárragos. Bueno, pues deciden quitar el reloj y de pronto aparece un San Marcos. Un San Marcos que, como observamos, el material es totalmente distinto, es un material pues como más terroso, nada tiene que ver con la piedra de Colmenar ni con este ladrillo. Yo estoy convencido de que este San Marcos venía de aquella capilla de Sotomayor. No puedo demostrarlo, porque hasta la fecha he sido incapaz de encontrar una fotografía de la capilla en la que se pueda ver. Pero ¿qué pinta en el Cortijo de San Isidro un San Marcos? Si aquí había un reloj que por cierto se conserva hasta dentro de la... y que intentamos recuperar hace unos cuantos años y logramos ponernos en contacto con la familia de una empresa, ¿no?, que hizo. Lo que pasa es que pedía, ¿cuánto eran? Algo así como 20.000, 30.000 euros, ¿no?, para repararlo. Bueno, pues yo estoy convencido que este es un vestigio, el único probablemente que queda, junto con los restos que hemos visto del Solao y demás, de la capilla de... Más avatares que, bueno, hay, esto lo tengo que contar porque es una cosa muy curiosa. Ocurrió en el año 1782. Resulta que a los caballos padres, es decir, los sementales, no los que servían, pues una manera de refrescarles, yo no sé nada de hípica, no he entendido nunca esto, pero bueno, una manera de refrescar a esos caballos era haciéndoles beber vino tinto además. Yo no, ya digo, no entiendo, pero entonces, claro, lo que hacía la Casa de la Monta era que adquiría arrobas de vino, y como el fin que tenían era dedicarlo a los caballos, pues ese vino estaba exento de una serie de impuestos, incluso pues un precio más barato, ¿verdad? Y claro, como en esta vida ha habido, hay y habrá espabilados, siempre, 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 pues resulta que un par de los que trabajaban allí en aquella época, pues se dedicaban a coger el vino con destino a los caballos, que lo habían comprado, además, a casa muy, muy barato, y montaron una especie de tabernilla allí en un rincón en la Casa de la Monta, y por las tardes, cuando terminaban la faena y demás, pues el señor se dedicaba a vender el vino, ¿no? Que no solamente no lo había comprado, sino que además lo vendía más caro, ¿no?, que incluso de lo que habían pagado. Bueno, estos finalmente pues, en fin, les pillaron y pagaron las consecuencias, ¿no? En el año 1802, por ejemplo, Carlos IV va a hacer un regalo a Napoleón consistente en, dice textualmente, 16 caballos, de los cuales 11 procedían de la yeguada del rey con la denominación raza de Aranjuez. Existió y existe la raza Aranjuez. Otros 3 eran de la misma yeguada, raza de Córdoba, y uno del conde de Altamira y otro del conde de Medinaceli. En la puerta de entrada, saben que hay un escudo y aparecen estas 2 cabezas. Son una yegua y un caballo. Y ustedes pueden ver que tiene un aspecto acarnerado. Ese perfil es acarnerado. Bueno, pues eso era la raza Aranjuez. La raza Aranjuez es un caballo de tiro, no es un caballo de regalada. Y ya aprovecho
ya que ha salido a relucir, aprovecho. Los caballos de regalada eran los caballos de monta, los caballos de silla. Cuando Felipe V manda hacer la regalada, edificio que ya no existe, el nombre lo adquiere porque era como se denominaba a los caballos de silla, a los caballos de montar, no porque fuese más barato y los regalasen, no. Eran caballos de regalada porque era la denominación que tenían, caballos de silla. Bueno, pues los que se criaban en Aranjuez eran raza Aranjuez, acarnerado, que eran muy buenos caballos de tiro, para tirar coches y demás, pero no de monta. Yo hace muchos años, junto con Ángel Ortiz Córdoba, hicimos pues un intento y llegamos a la zona de Jerez de la Frontera, allí a contactar con una cuadra que tenía algunos ejemplares no puros, pero según decían, pues procedían de la raza Aranjuez. Es decir, yo ahora mismo no sé si esta raza está extinguida, pero por lo menos alguna sangre de estos animales se conservan. Otra cosa interesante, curiosa, respecto a la Casa de la Monta, es que en el año 1809, concretamente lo tengo en la noche del 4 de julio, la Casa de la Monta, lógicamente, cuando los franceses entran en Aranjuez a finales de diciembre de 1808, rápidamente ponen los ojos en la Casa de la Monta. Claro, es que aquí había cantidad de caballos, había cantidad de mulas, de todo, ¿no? Y pues se adueñan de ella y de todos los productos que había. Bueno, pues estaba fuertemente vigilada, ¿no? Pero aprovechando esas fechas en las que la guarnición había quedado un poco más relajada, eran pocos soldados franceses los que había, una serie de partidas de guerrilleros. Durante la Guerra de la Independencia, en la zona de Aranjuez actuaron hasta 8 partidas distintas de guerrilleros, ¿no? De Manuel Serrano, Tomasito, el Chaleco, el Abuelo, cada uno tenía sus zonas. Bueno, pues en la noche del 4 de julio, teniendo en cuenta que entonces no existían rejas, estas rejas son posteriores, originalmente las ventanas no tenían rejas, y probablemente contando con ayuda de alguien en el interior, pues entra una partida de guerrilleros, neutraliza a los soldados franceses, que en ese momento lo tenían, y pues nada menos que son capaces de rescatar 1.327 cabezas de ganado de todas clases y edades y se las llevan hasta Córdoba. Es decir, 1.327, ya son números de cabezas. Bueno, pues consiguieron sacarlas, liberarlas y llevarlas hasta Córdoba. Después, por otro lado, rescataron otras 520 que estaban ahí un poquito más alejadas. Yo me imagino que el puro que les caería a los soldaditos franceses, estarían haciendo imaginarias, ni se sabe, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando de 1.800 y pico cabezas de ganado. Casi 2.000 cabezas de ganado. Eso nos puede dar idea del esplendor, del desarrollo que llegó a tener la Casa de la Monta. Pero claro, esas cabezas de ganado no cabían todas aquí dentro. Tenían que tener, lógicamente, sus instalaciones exteriores, pastos, etcétera, etcétera. Con la Guerra de la Independencia, la finca en general y sobre todo el edificio pues quedó muy deteriorado, prácticamente quedó en ruinas. En el año 1846, bueno, pues ya el país se había recuperado un poquito, ¿no?, de todo aquello y se va a hacer una inversión importante, de manera que nuevamente vuelve a resurgir. La historia de Sotomayor y Casa de la Monta ha sido un subida y bajadas toda la vida. Pero con la llegada de Isabel II, si bien en principio Isabel II toma mucho interés e invierte mucho dinero y demás, pues transcurren los años y dice que no, que es mucho gasto, que es un gasto innecesario el que se está echando en Sotomayor y que nada, que dejen unas cuantas yeguas de vientre y que todo lo demás se disperse por ahí, pues en otras fincas y que no le interesaba.
Bueno, con Alfonso XII sí que va a volver otra vez a resurgir, de manera que Alfonso XII incluso va a introducir una sección inglesa, y sección inglesa que se la lleva a Legamarejo, esa casa de yegüeros que existe hoy en día todavía. Bueno, pues es donde se instala la sección inglesa de caballos. Con Alfonso XII probablemente fue cuando, en cuanto a calidad y en cuanto a número de cabezas de ganado, pues adquiere uno de los momentos más importantes, ¿no? Y llegando a Alfonso XIII es cuando, de alguna manera, ese esplendor que había tenido Sotomayor, la Casa de la Monta, pues comienza, digamos, un declive en el sentido de que Alfonso XIII lo que hace es que comienza a aumentar el número de hectáreas agrícolas. Claro, eso restaba, lógicamente, el número de hectáreas de pastos. Si no hay pastos, si no hay hierba, pues tenemos que tener menos caballos, ¿verdad? Poco a poco se va aumentando el número de hectáreas agrícolas, de manera que incluso para satisfacer las necesidades, ¿no?, que hay más gente trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, pues se llega a instalar una central eléctrica, ¿verdad?, con el fin de proporcionar electricidad pues, a toda esta zona. En el año 1912 va a ocurrir una de las mayores catástrofes por las que ha pasado la Casa de la Monta, y es que descargan 34 vagones de paja, de heno, con destino, lógicamente, a los caballos, ¿no?, alimentar los caballos. Bien, se almacenan y todos sabemos que la paja, bueno, pues prácticamente es celulosa, lignito, en cualquier caso es un compuesto orgánico, y como todo compuesto orgánico en determinadas condiciones de conservación pues tiende a oxidarse, ¿no? Oxidarse en su grado máximo es llegar a la putrefacción. Esto es una reacción de tipo exotérmico, es decir, que desprende calor. Bueno, pues se quema la paja. Se quema la paja y aproximadamente pues a medianoche, cuando los mozos pues hacían las rutas para... Perdón. Cuando hacen las rutas pues para ver las yeguas que estaban preñadas, tal, observan que sale mucho humo, intentan abrir las puertas, ya algunas yeguas habían muerto asfixiadas, no pueden abrir las puertas, bueno, pues alarma, allí todo el mundo acude, pero aquello se desborda, no tienen medios, avisan lógicamente a Aranjuez, a los bomberos. Allí se desplaza parte del regimiento de María Cristina, que entonces estaba aquí acantonado. Llegan militares, todo el mundo. El incendio es tan grave que tardan 3 días en sofocarlo, ¿no? Mueren bastantes animales como consecuencia de las quemaduras, como consecuencia también de la asfixia, etcétera, etcétera. Bueno, hay que recuperarlo, hay que volver a recuperar. La Casa de la Monta estaba asegurada entonces por la Unión y el Fénix, y los daños que causa el incendio se valoran en aquella época 54.544,98 pesetas de la época. Y la Unión y el Fénix, ¿verdad?, compañía de seguro, responsable, tal, dice, bueno, mira, os doy 17.739,40 y apañaos. O sea que 54.500 prácticamente a 17.700. Bueno, una cosa buena que tuvieron es que toda la reparación que se hizo con materiales que proporcionaron industriales de la época, ¿no? Antonio Zamorano, ¿verdad? ¿Quién no ha oído hablar de Antonio Zamorano? No el que conocemos, evidentemente, ¿verdad? Supongo que sería su abuelo o padre. Bueno, pues proporciona las espuertas, el esparto, las cuerdas, etcétera. La fábrica de aserrar y almacén de maderas de Juan Correcher pues aporta, lógicamente, toda la madera. Los hijos de Eusebio Pérez suministran los cristales, etcétera, etcétera. Va a quedar bastante deteriorada porque va a tardar mucho tiempo en ser reconstruida,
pero en los años 40 se aborda pues, trabajos importantes, de manera que por primera vez se acomete el agua, la luz, incluso los servicios de administración, atenciones sociales, hay despacho para médico, para veterinario. Y bueno, pues se moderniza almacén para material agrícola, porches para carros, etcétera, etcétera. Y a partir de este momento, digamos que en el aspecto agrícola va a tener incluso más brillantez que en el aspecto, digamos, de cría caballar. Bueno, en la Casa de la Monta, porque es la Casa de la Monta, pero la consideración que tiene a partir de ese momento Sotomayor es más una una finca agrícola que una finca de cría caballar. En el año 51, incluso lo que se hace es que no solamente se conforman con que aumenten el número de hectáreas de regadío y reduzcan el de cabezas de ganado caballar, sino que además van a introducir otro tipo de ganadería, como son las ovejas, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí hay una cosa muy curiosa que muy poca gente sabe y yo aprovecho. En la parte oeste de la Casa de la Monta se levantaron unos apriscos enormes, ¿no?, para las ovejas, debían ser muchísimas cabezas de ganado. Hoy quedan restos de la cimentación y justo frente a esos restos, este es el Cá de las Aves, nos encontramos con este puente. ¿Qué misión tenía ese puente? Este puente ahora está anegado, pero la parte esta, pues lógicamente era transitable. Bueno, pues la misión que tenía este puente, como un buen día Fe Hernández, que fue el que me descubrió esto, ¿no?, me llevó hasta allí. La misión que tenía era que cuando esas ovejas que salían en cantidades enormes, bueno, pues había que saber cuántas salían y cuántas volvían, ¿verdad? Había que contarlas. Bueno, pues este es el puente del contadero. Obligatoriamente pasaban de una en una, momento, porque es muy estrechito, momento en el que los ganaderos, lógicamente, pues contaban las ovejas que salían y lógicamente las que entraban, ¿no? Así sabían si tenían pérdida o no tenían pérdida. Como digo, la vida en cuanto a cría caballar de la Casa de la Monta va degenerando, de manera que a mediados de los años 70 pues apenas había 2 personas trabajando allí con los caballos y pues una docena de caballos, ¿no? En el año 1993, la Casa de la Monta fue transferida a la Comunidad Autónoma Madrileña y en el año 2002, creo recordar que fue en 2002, salió a subasta una parte de la Casa de la Monta, unas 500 hectáreas. Bueno, se quedaron con ellas una empresa andaluza, de manera que actualmente la extensión en cuanto a la Casa de la Monta sigue teniendo la misma, 1.300 y pico, pero de la Comunidad de Madrid pues hay que restarle unas 500 que están en manos privadas. En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 122, y dentro de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, figura el decreto 54/2023 de 17 de mayo del Consejo de Gobierno, por el que se declara bien de interés cultural de la Comunidad de Madrid en la categoría de paisaje cultural la dehesa de Sotomayor y Casa de la Monta en Aranjuez. Es decir, que después de muchos intentos, Mercedes sabe que ha habido una serie de intentos de declararlo BIC, que sí, que no interesa, que tal. Bueno, finalmente, desde el 17 de mayo de 2023, la finca de Sotomayor es BIC. Actualmente, la finca, bueno, pues es Bueno, esto se me ha pasado. Hay un momento en el año 47 en el que se comienzan a construir casas para las personas que trabajaban, pertenecía a Patrimonio Nacional, todos ellos eran trabajadores de Patrimonio Nacional. Son chalés, como vemos ahí, unifamiliares, con su plaza mayor,
y dedicada a San Pedro. Primero, recuerden que estuvo dedicada a San Marcos. Se olvidan de San Marcos y se la dedican a San Pedro. Y de manera que la fiesta de la Casa de la Monta se celebra el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Esa es la Plaza Mayor. Actualmente la Casa de la Monta, pues como sabemos, no tiene ya nada que ver con la cría caballar, está dedicada íntegramente a cultivo, a regadío. Hay una zona de cerro en la que se explota cinegéticamente y ese es todo el uso que hoy. En la puerta de entrada principal existe este escudo con un verso que dice «Vento gravidas es prole putavis». Y esto, la traducción viene a ser algo así que como por su comportamiento veréis que han sido preñadas por el viento, ¿no? Haciendo alusión, lógicamente, a esos caballos que como el viento pues no tenían fin, como el viento pues tenían toda la fuerza que había que tener, eran incansables, ¿verdad? Era el lema que tenía la casa de la Monta. Y yo quiero pensar que simbólicamente ese viento que no tiene fin, ese viento incansable, sea lo que, dependiendo de nosotros en este momento, nos inspire para que esa Casa de la Monta, como el viento, no tenga dónde caer, no tenga dónde darse la vuelta, tenga esa fuerza que sigue, que nos anime y que el día de mañana pues podamos ver, y eso depende única y exclusivamente de nosotros, podamos ver una Casa de la Monta y una finca de Sotomayor que, si no llegar al esplendor que tuvo durante la época, sobre todo de Carlos III y Alfonso XII, sí por lo menos ser uno de nuestros elementos de identidad que perdure en el tiempo y que siga siendo pues, algo identificativo con la historia de Aranjuez. Y hasta aquí hemos llegado. No quiero aburrirles más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.